GCI Radio presenta Este es un programa presentado por GCI Radio. Vibrando con tus sentidos. GCI Radio. GCI Radio. Vibrando con tus sentidos. Buenas tardes, soy Berenice Castañeda, psicóloga, y estamos en busca de tu transformación personal. Hoy vamos a ver un tema que creo que es interesante reflexionar, y este es la parentalidad positiva o la crianza positiva. Creo que este tema es importante porque también me ha tocado en consulta tener pacientes, niños, adolescentes, donde los padres tienen dificultades de crianza, ¿no? Y creo que es más allá de un modelo o un estilo de crianza, creo que es más complejo que eso, ¿no? Vamos a revisar algunas habilidades que en general los padres o los que están criando a alguien, no necesariamente tiene que ser un hijo, puede ser a un sobrino, puede ser alguna persona que esté a su cuidado, que no necesariamente tenga que serlo. Pero bueno, vamos a ir viendo que la crianza positiva nos implica varias cosas como el cuidado y protección y vínculo afectivo con el menor o con el adolescente, y que es importante, el primer punto, porque el vínculo emocional siempre tiene que estar fortalecido y siempre tiene que ser la cosa más importante dentro de la crianza de cualquier persona menor de edad, ¿no? El hecho es de que también hay que buscar ambientes seguros, ambientes más o menos estructurados que nos permitan encontrar algunas maneras en las que el niño o el adolescente se sienta cómodo, pero esté seguro. Otra cosa también es importante, es la motivación y el refuerzo positivo de las cosas que esa persona hace, ¿no? Porque uno como adulto o como tutor, muchas veces puede uno estar incluso hasta frente a un grupo, y también está haciendo crianza de algún tipo. No necesariamente una crianza como tal en una casa, pero sí puede ser en una escuela o en lugares en las que el vínculo afectivo es muy cercano. También es importante reconocer las opiniones de los niños o de los adolescentes, porque muchas veces me ha tocado trabajar o tener consulta con menores, con niños o adolescentes, y no tienen como esa percepción de ser una persona. Son niños, pero aparte son personas, ¿no? Son una parte, son entes integrales. No porque seas niño no tienes derecho a decir tu opinión o expresar cosas que no te agradan, porque si no lo hacemos o no lo tratamos de ayudar a que el niño o el adolescente se exprese, pues cuando vaya creciendo va a tener más problemas de comunicación en ese sentido. Una de las cosas que también nos menciona la UNICEF es que esta parte de los valores y principios que manejan hacia los niños o adolescentes, pues es justamente el buscar el trato digno, el trato respetuoso. Esto también es importante dentro de la crianza, porque también nos va formando unos límites personales. Otra cosa también que hay que rescatar es como esta parte del género, que cada vez es más importante o más evidente en nuestra sociedad, ¿no? Que los movimientos sociales en cuestión del género también son importantes, que los empecemos a retomar con los niños. ¿Por qué? Porque al tú sembrarles una conciencia del respeto, de la no discriminación, pues también vas a poder
ayudarles que cuando ellos vayan creciendo, vayan tomando esos valores y esas banderas como políticas personales, como algo que ellos van a ir madurando durante su vida y que los van a hacer, pues, mejores personas. Eso es importante que lo tengamos como un poco claro. También es importante el pensar que así como se le cuida al niño, también tenemos que tener un cuidado parental. Por eso las habilidades parentales son muy importantes, que a veces no se les da tanto foco porque estamos muy enfocados como a la crianza o al en cuestión del niño, pero poco hablamos de lo que pasa con los padres o con los tutores, que en este caso, pues, nos vamos a centrar un poco en estas capacidades que podrían ayudar a cualquier persona que esté en este momento con alguien con los que está, con un niño o un adolescente que está criando y que a final de cuentas eso nos va a ayudar en un futuro o en un presente. ¿Por qué? Porque son habilidades que cualquier persona puede tener, pero que a veces tenemos que fortalecer porque tenemos, uno se vuelve un modelo ante el otro. Y en ese caso, los niños son eso, espectadores y muchas veces los niños tienen aprendizaje vicario. ¿Esto qué es? Pues aprenden de lo que ven. Entonces, nosotros somos los modelos. Entonces, los padres o tutores pues tendrían que tener más conciencia de que todas estas habilidades que vamos a ir platicando el día de hoy, pues nos perciben y también nos imitan. Y en muchas ocasiones, pues lo adoptan como persona. Entonces, una de las cosas quizá es como el tomar esta parte de la inteligencia emocional y empatía, ¿no? Muchas veces podemos considerar que uno como persona, como adulto, no necesariamente es la persona más empática por alguna circunstancia, por historia de vida o por cualquier cosa. Pero cuando estamos nosotros frente a un niño, frente a un adolescente, pues no necesariamente, ¿no? Creo que se nos olvida que están ahí y nos observan, ¿no? Creo que me hizo reflexionar porque estaba viendo una serie en el transcurso de la semana y de hecho fue inspiración de este tema, el que justamente el padre, pues él vive solo y tiene a una menor, una niña, y a final de cuentas él es su modelo, ¿no? Y la niña es, se adapta a él, pero también observa todo lo que, cómo se comporta, cuál es su carácter. Y esta parte de la empatía y de la inteligencia emocional es importante porque muchas veces si uno no puede proyectar eso hacia afuera, cuando uno, cuando uno tiene niños o adolescentes, pues también es difícil si el niño o adolescente no percibe esas habilidades, ¿no? Si uno puede ser proactivo, puede tener conductas prosociales sobre ciertas cosas, pues el menor tampoco lo va a hacer, a menos de que lo vean por influencia de amigos, de la escuela o de los maestros, porque esos son como, incluso la televisión, ¿no? Ahora las series también tienen un montón de valores, de conductas que también los impulsan a hacer cosas. Otra cosa es la importancia, es la comunicación. Nuestra comunicación a veces no necesariamente es la muy abierta, o a veces tiende a ser instrumental en lo que es día a día, pero la comunicación afectiva a veces no es tan, no es tan abierta. Eso también no nos hace que nosotros mismos nos podamos comunicar con el otro. Si uno no se siente a gusto, si uno se siente triste, si se siente uno enojado, harto, fastidiado, también creo que es válido expresar nuestras emociones, porque de esa manera también nos autorregulamos. La regulación emocional es importante para que no caigamos en crisis de ansiedad, de depresión, de ataques de ira, y todo eso es parte importante de nuestra experiencia. También la capacidad de enfrentar nuestros conflictos también es una cosa muy importante. Cuando nosotros tenemos
alguna dificultad con alguna persona y no lo afrontamos como de la mejor manera, mejor tratar de buscar una mejor estrategia, de ser diplomáticos, pero también defender nuestros puntos de vista son importantes. Esto también se permea con los hijos o con los adolescentes, y que eso es importante, el poder identificar que a veces la conducta más asertiva no necesariamente es la que es instantánea, ¿no? Podemos tener ahí en cuestión de la asertividad o las conductas agresivas o pasivas, de cómo nos tomamos un conflicto y cómo llegamos a un buen puerto. Y eso a veces pasa, ¿no? Con los niños me ha tocado que a veces tienen algún conflicto en la escuela y lo llevan muy lejos. ¿Y por qué? Porque no tienen todavía no desarrollan una buena capacidad de regulación emocional, ¿no? No se pelean, se enojan, ¿no? Más llegan a los golpes porque no pueden empezar a tener una buena resolución de conflictos. Eso también es importante, que le enseñemos al niño con el ejemplo que la mejor manera no es necesariamente la violencia ni los golpes, sino la argumentación y la expresión de nuestros sentimientos o emociones de manera calmada, tranquila. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a que propongamos personas violentas o agresivas cuando sean mayores, ¿no? El hecho es de que eso no necesariamente tiene que ser de esa manera. Las competencias emocionales nos, también nos refieren que tenemos que cumplir ciertas necesidades dentro de la relación padre-hijo o tutor niño o adolescente, ¿no? Despliegan estas habilidades, se van desarrollando con el tiempo. Muchas veces como persona uno puede tener estas habilidades, solo que muchas veces los papás o tutores no necesariamente las tienen desarrolladas de la mejor forma, porque también podemos tener en consideración otra cosa. El carácter o personalidad de los niños también puede influir en estas habilidades que no necesariamente que no haya, sino que hace falta afinar porque ese niño reta lo que nosotros podemos tener de habilidades, ¿no? Primeramente, pues el afecto, el vínculo emocional también es importante dentro de la relación afectiva. Cuando nosotros tenemos una buena relación con este niño o adolescente y tenemos un vínculo afectivo, sensorial, cercano personalmente, pues creo que eso también nos va a permitir que el niño también tenga mayor confianza sobre uno y, y no se sienta necesariamente lejano, porque puede uno tener un padre o una madre que están ahí en lo instrumental, es decir, en el día a día, te doy de comer, te visto, pero no hay un vínculo afectivo cercano. Y eso también es importante, que el padre considere que sí puede ser persona, empleado, pero que también que está ejerciendo esa parentalidad o crianza positiva. Por eso es importante que el vínculo afectivo se vea necesariamente muy, muy cercano, porque a veces no necesariamente sucede, ¿no? Esto sirve principalmente porque le da seguridad, habilidad emocional al niño o adolescente, en el que no se va a sentir abandonado, sino muy cercano a sus necesidades, a lo que él requiere, ¿no? Incluso hasta los gustos que uno puede compartir, ¿no? En cuestión de series o películas o algún deporte que uno puede compartir, también es importante. Otra cosa también es las necesidades educativas que el niño puede tener. Cuando el adulto considera que uno puede favorecer esa educación, pues también implica mejorar las reglas, los límites, porque muchas veces eso pasa, ¿no? Si no tenemos límites claros,
pues el niño va a tener dificultades en la escuela o con sus amigos o con los profesores, ¿no? O como sí mismo. ¿Por qué? Porque hay distintos tipos de límites. Hay límites claros, difusos, caóticos. Y normalmente a mí me ha tocado en consulta que lleguen padres con problemas con límites difusos. Es decir, que no son claros en cuestión de las cosas que persiguen o que quieren. Entonces, siempre tiene que ser claro las cosas que el padre o el tutor busque, porque eso va a ayudar a que el niño sea mucho más organizado, tenga una estructura de personalidad mucho más organizada que si no lo tuviera. Eso a veces pasa con frecuencia, incluso no solo con niños, hasta más grandes. Me he tocado hasta con universitarios que tienen dificultades de organización. Pero es por lo mismo, porque a veces los padres no tienen la suficiente estructura para que los chicos vayan de la mano con lo que tendría que ser. Y las reglas, ¿no? El hecho de que las reglas sean una cosa muy importante también nos hace tener mayor estructura de personalidad, de forma de organizarse, ¿no? Me acuerdo que creo que en algún momento vi alguna serie que tenía que ver con esto de la organización y eran como terapeutas de casas, en donde las casas eran un desorden, era un caos. Y esta persona iba y hablaba con la familia e iba haciendo como una terapia de la casa. Y eso ayuda justamente a darle una estructura y una mejor organización e incluso digamos que en manera como más holística, es como limpiar esa casa de esas energías tan caóticas que uno puede tener, ¿no? Y eso nos va a ayudar en general a tener un mayor autocontrol, que a veces eso es muy complicado, ¿no? El autocontrol es algo que se va aprendiendo, pero también es mucho de que lo que en nuestras casas encontramos, podemos ver que no necesariamente las personas con las que vivimos sean las mejor autocontroladas. El hecho es de que otra cosa es importante dentro de las habilidades son las habilidades de socialización, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos problemas porque los padres o tutores tienen dificultades de habilidad social? No son muy tímidos o no tienen muchos amigos o están en alguna circunstancia en la que no tienen posibilidad de que tengan pues ciertas relaciones sociales con su entorno, a lo mejor en las que llegan a la escuela o que cambian de casa y no tienen mucho apoyo social por parte de la demás familia, pues también esto es importante, que los padres tengan en claro que la socialización con los hijos es muy importante, el salir, incluso el preocuparse por, por lo que hacen los niños en la escuela, por lo que piensan, por lo que conocer a sus amigos, conocer los temas de interés que tienen entre ellos, también son importantes, porque a final de cuentas, muchas veces este es un punto importante a mí me ha tocado dentro de las consultas, que muchas veces se queda como en el mood, en la capa de amigos, las preocupaciones de los chicos o chicas, y no necesariamente llega a los padres. Y eso es muy importante, que el padre tiene que considerar que esa preocupación que tiene el chico es muy valiosa y es válida, y que no porque sea un adolescente o un niño no vale la pena escucharlo. Y creo que a veces nos pasa, ¿no? Como adultos, pues necesariamente, pues a veces nos come el tiempo o el trabajo, la presión o la exigencia social o familiar, pues también no necesariamente hace que se vea tan, tan cercano en cuestión de esas cosas como adulto y que el niño lo resiente, ¿no? Muchas veces como esta sensación del resentimiento de los niños cuando ya crecieron, ya son más adultos, adolescentes casi adultos, pues
cuando llegan con los padres, pues hay una serie de reclamos, de poco apoyo, de poco interés, porque se puede considerar como eso, o los niños o adolescentes lo pueden ver como una falta de interés hacia su persona. También otra cosa que podríamos recuperar, pues son las necesidades de la protección, como son el hecho de que pues este cuidado en cuestión de los horarios, de los tiempos que requiere el adolescente, pero también la estructura que el adulto le puede, que el tiempo que le da a ese niño o adolescente dentro de su vida, dentro de sus muchas actividades o ocupaciones, que a veces también pasa, ¿no? Le dedicamos poco tiempo como tal a la relación con el hijo. ¿Por qué? Porque tenemos otras ocupaciones, pero tendría que ser ese tiempo, mucho tiempo de calidad, ¿no? Creo que es en esta vida y en esta sociedad muy exigente, pues cada vez es más difícil encontrar esos tiempos. El hecho es de que hay que buscar que no necesariamente sea como tengo que hacerlo porque si no algo va a pasar, no, pero sí tenemos que pensar que el niño necesita ese tiempo para tener una crianza adecuada, ¿no? Creo que también en cuestión de la crianza también puede ser que los padres están tan metidos en su propia vida que a veces no necesariamente, pero también hay padres que son súper protectores, ¿no? Sobreprotectores, que esa es la otra parte, ¿no? La parte de sobreprotección tampoco es buena porque a final de cuentas ya es considerada como un tipo de violencia. Uno tiene que ayudarles a los hijos a, a mejorar sus habilidades, no a suspenderlas, a no dejarlas que las realicen, porque cuando uno no permite que se frustren, que no permite que le pase nada, pues a final de cuentas los meten como en una cápsula y cuando se vuelven adolescentes o van llegando a la prepa, a la universidad, pues se dan cuenta que tienen pocas habilidades que, que no han podido desarrollar en el transcurso de la vida. Y eso pues a final de cuentas nos le cuesta trabajo. Otra cosa que también he notado dentro de las terapias que he dado, pues es el trabajo de la resiliencia, ¿no? Como este trabajo, como lo que veíamos en programas anteriores, como este papel de superar los obstáculos, también es un punto importante que tienen que reflexionar los padres, ¿no? Que necesariamente nuestros problemas siempre tienen una solución, solo que hay que buscar la más creativa. Y eso también se le va enseñando al niño o adolescente, que uno puede desarrollar ciertas estrategias o por extraña que parezca, pero a lo mejor esa es la mejor alternativa a nuestro problema. Ser flexibles mentalmente, porque eso también nos va a permitir que ese niño o adolescente que tenemos en casa sea, pues a final de cuentas, una esponja y ponga en práctica eso que uno no necesariamente se lo dice o lo aprende o se lo dice de frente, sino que nuestra propia acción lo va a hacer que piense que así como el padre o tutor realizó cierta actividad para resolver un problema, pues es igual. Podremos pensar que necesariamente nuestra vida nos va a llevar por algún lugar diferente al que nosotros podemos pensar. Y eso es importante que lo podamos pensar, que la flexibilidad es algo que necesariamente es importante que lo podamos pensar. Otra cosa que, que estoy aquí identificando es que también considerar nuestro propio estilo de crianza, como cómo fuimos creados como personas. Porque muchas veces en consulta me ha tocado adolescentes o niños que tienen dificultades de ciertos tipos y cuando yo les pregunto a los papás, bueno, ¿y usted cómo era de niño o cómo fue su crianza? Pues se ven muy desconectados
de esa realidad que tuvieron a la crianza que tienen con su niño o adolescente. Y creo que eso a veces es un problema de desconexión emocional, aunque puede haber mucho afecto o se ve que realmente se preocupan por el niño o adolescente, pues a final de cuentas nos podemos decir que dentro de los 3 tipos de crianza que mayormente hay, como son el estilo autoritario, el estilo laissez-faire o el estilo democrático, pues muchas veces hay algunos, como el estilo autoritario, en el que tiene que ver con pues la exigencia parental con respecto al niño, ¿no? El hecho es de que este estilo pues nos lleva a cumplir exigencias muy rígidas y no le permite tanta libertad al niño para poder desarrollarse. El democrático, que tiene que ver con pedirle su opinión y buscar las mejores alternativas tanto para el padre como para el niño. Y el laissez-faire, o el dejar ser, ¿no? Mucho tiene que ver con el padre permisivo, cuando nosotros no necesariamente tenemos una buena comunicación o simplemente estamos muy distanciados del niño adolescente y dejamos que haga lo que quiera. Pero eso necesariamente tampoco es bueno, porque a final de cuentas el niño está perdido, no tiene una estructura y eso a final de cuentas va a afectar en su desarrollo personal. Pero bueno, para ir cerrando, creo que hay que reflexionar que nuestras habilidades parentales no están tan lejos de las habilidades que uno tiene como persona en general, pero más bien está muy enfocada a esta parte de la crianza. Si uno tiene una mejor habilidad de comunicación, de expresión, de empatía, de todo lo que hemos platicado el día de hoy, pues nos podemos dar cuenta de que vamos a tener unos niños mucho más conscientes, mucho más habilidosos, y que eso a final de cuentas cuando se vuelvan adolescentes o adultos, pues y lleguen a una etapa mucho más allá de nuestra crianza, pues podamos tener adultos responsables, cercanos a esos hijos futuros, pero también incluso a esas personas que no necesariamente tienen que tener hijos, sino que pueden tener un hermano, pueden tener un tío o cualquier persona que pueda ser más joven que es, ¿no? Y a veces, más allá del ser tutor o ser el padre, yo lo dejaría como una guía, ¿no? No necesariamente tienes que ser una figura hostil para poder representar la autoridad dentro de la casa, sino que buscar siempre la relación afectiva y buscar que ese padre o ese guía pues sea más allá de la crianza, que esos valores, esas ideas y habilidades pues se profundicen en el niño. Creo que eso es muy importante. Pero bueno, creo que por hoy vamos a dejar hasta aquí el tema, pero no se les olvide que nos pueden seguir en todas las redes sociales y en mis redes personales que aparecen por acá abajo, que por allá tengo más contenido de este tema y de otros que hemos visto. Sería importante que nos sigan y que no se les olvide que estamos en busca de tu transformación personal. GCI Radio presentó Síguenos en todas nuestras redes sociales. GCI Radio MX, Instagram, Facebook, Spotify, TikTok, YouTube, Twitter. GCI Radio MX. GCI Radio, vibrando con